porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y hoy tendré el gusto de conversar con Ana Laura Barrientos. Ella es psicóloga educativa, tiene una maestría en investigación educativa y un doctorado en pedagogía y por supuesto es integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Muchísimas gracias por estar aquí, Ana Laura. Me da mucho gusto conocerte y conversar contigo en este episodio de Mujeres de 10 en Educación, el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha Hola ido? Sonia, muy bien, muchas gracias. Un gusto encontrarte aquí, aunque ya nos habíamos conocido, ¿eh? ¿Sabes dónde nos vimos? En el INE. Ya platicaremos. Seguramente, Sí. porque ahí estuve haciendo, dando lata y luego tratando de salvar. Sí, 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 te recuerdo bien de ahí, de tus notas, siempre como con preguntas muy buenas y muy incisivas, que nos teníamos que preparar porque decíamos, va a venir Sonia, hay que hacerlo muy bien en las notas de prensa, sí, por supuesto. Claro, porque para quienes no sepan, yo trabajé muchos años en el periódico Reforma. Y bueno, a muchas de las integrantes de la Red de Mujeres Unidas por la Educación las conozco desde ahí, o ellas me conocen desde ahí. Pero tú cuéntanos, Ana Laura, cuéntanos tú cuál ha sido tu desarrollo profesional, porque incluso llegaste al INEE, que ahora está desaparecido. Sí, caray. Bueno, pues yo, como ya bien decías en la presentación, de entrada soy psicóloga educativa. Yo estudié en la UPN y pues llegué ahí interesada en temas de educación, me gustaba la educación en general. Llegué a las matemáticas bastante de casualidad, eso debo contarlo. No fueron una asignatura como nos pasa a muchas personas que las matemáticas, yo digo que nunca nos dejan sin tocarnos por algo. No son neutras. Siempre Exacto. salimos de nuestra ¿Amas o vida. las odias, no? Exacto. O sea, salimos, estamos en un equipo o en otro, pero es difícil quedarse en medio porque tienen un efecto muy fuerte en nuestra trayectoria educativa. No siempre bueno, debo decirlo, y eso es una cosa triste en la que debemos seguir trabajando quienes estamos en esta área. Pero bueno, yo no me iba básicamente mal en matemáticas, pero tampoco fueron una cosa que a mí me gustara. Debo platicar de eso, porque creo que es una historia pues interesante en mi caso, en mi trayectoria. Y hasta que llegué a la universidad, ahí entendí algunas cosas porque me puse a trabajar con mujeres, por cierto, que estaban en educación matemática y ahí les encontré a un lado que me pareció fascinante, que encontré bien bonito y encontré varias líneas, digamos, de pensamiento y que eran una cosa creativa, que eran una cosa bien interesante. Y ahí empecé mi trayectoria. De ahí me fui al Sinvestav, me fui al DIE, donde conozco también a muy buenas colegas desde entonces. Y ahí pues ya, ahí sí ya estaba yo vendidísima a la educación matemática y Porque empecé. además ahí tienen un departamento de investigación educativa en matemáticas o matemática educativa, ¿no? Ese es otro departamento, ¿cierto? Que está en el Zacatenco, está en Zacatenco, está en la otra sede. Y bueno, sí, hay también pues, mucha gente valiosa que está trabajando para hacer cosas hacia la educación matemática. Yo estaba en la sede sur, donde también, bueno, ahí es investigación educativa en general, pero también había pues, profesoras que estaban en el tema de las de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Y ya, pues continué, después me fui a la UNAM, dejé unos años la cosa pues, de la formación académica mía, pues, pero me fui a trabajar en cosas bien interesantes. Y mientras entré al INEE, también entré al doctorado. Y bueno, en el INEE fue una experiencia bonita, que ahí es donde te digo que nos ¿Y qué te conocimos. tocaba hacer? Ahí me tocó una cosa muy linda. Trabajé casi desde que llegué. Me tocó el cambio de cuando el INEE era un desconcentrado a cuando se hizo autónomo.
y fue un momento muy interesante para la política educativa de este país y para mí en lo personal, porque conocí a Margarita Zorrilla, a quien seguramente tú recuerdas, y fue un personaje muy importante para mi vida profesional, fue una de esas mujeres que me marcaron mucho y a quien todavía, pues, tengo tanto que agradecerle. Y por ella estoy aquí también, por cierto, en la red. Ella fue la que me propuso y ella me dijo: "Hay este grupo de mujeres que están intentando hacer cosas", y así llegué yo aquí. Pero bueno, ella estaba como consejera en el INEE en ese momento, y ella llevó a la institución un proyecto que tenía que ver con formación, con evaluar y conocer el estado de la formación docente para quienes van a enseñar matemáticas en este país. Y entonces me pasaron ese proyecto y empecé a trabajar en él y bueno, fue una época muy interesante también, un momento muy interesante del instituto y decía yo de la política educativa, y fue muy interesante. Enseñan a los maestros a enseñar matemáticas y a los maestros. Sí, sí se enseña, bueno, en la normal, hay varios, lugares de formación inicial, está, pues, obviamente las normales, que es donde la mayoría de los maestros forman. La normal para ser maestro o maestra en educación primaria, pues, te enseñan a enseñar de todo. Ujú, porque no solo das matemáticas, pero ya cuando estás en secundaria y ahora ya hay algunas opciones, no son muchas todavía, pero hay algunas para cuando vas a dar clase en educación media superior y que te forman específicamente para enseñar matemáticas. Hay una cosa, no se le quiere responsabilidad. Yo digo que no es un asunto de ADN que te gusten o no las matemáticas. Hasta pongo un chiste y digo, los papás y las mamás o la gente cree que si a mí no me gusta y soy mamá, las matemáticas, ergo a mi hijo tampoco le va a gustar las matemáticas. Y si yo soy artista, también mi hijo va a ser artista y a ti cualquier profesor. Y yo digo que no es un asunto de ADN, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que sucede en el aula. ¿Eso es cierto o es un mito que yo me inventé? Yo creo que yo coincido contigo, o sea, no solo con lo que sucede en el aula, sino con todo el peso social que tienen las matemáticas. Vamos por ahí en la vida pensando que quien les entiende rápido, quien les agarra la onda rápido es porque es inteligente y quien no, no. Y entonces se vuelve como una cosa como que socialmente es muy fuerte, ¿no? Se atribuye inteligencia hacia eso y yo creo que no es así, ¿no? Obviamente, como todo en la vida, hay personas a las que se nos da muy bien el ejercicio, personas a las que se nos da muy bien tejer, o sea, todos tenemos como de manera natural ciertas disposiciones, pero yo soy una convencida de que las matemáticas que están en la escuela son accesibles para todo mundo o deberían serlo en términos de capacidades y que además son una fuente también de cosas que pueden ser muy creativas, que también tenemos esta visión de que es algo de que te tienes que aprender procedimientos y que te tiene que salir todo al pie de la letra, porque si no ya no te sale. Y esa creo que no es una muy buena visión de cómo las matemáticas son en realidad, que son un espacio bien flexible y bien creativo y que no hacemos eso lo suficiente. ¿Dónde está la falla? Es decir, ¿qué es lo que sucede? ¿Tenemos maestros poco formados o maestros que tampoco les gustan las matemáticas, entonces llegan a los salones de clases y dicen, bueno, pero esto no es que te legalita? O, este, la política está mal, los materiales, los libros de texto, es decir, ¿qué pasa? Más allá, entiendo el aspecto social, pero ¿qué pasa en los salones de clases? Porque hay niños y niñas que salen de la clase de matemáticas y adolescentes y jóvenes que dicen, uff, es horrible. Como saliendo de una sala de tortura, ¿sabes? Yo creo que es una combinación de muchas cosas, de las que dijiste, de muchas de las que dijiste, en las que todavía tenemos que trabajar para darles la vuelta. Pero yo creo que una de las cosas que no ayuda y tiene un peso muy fuerte es esto que te comentaba antes, que las matemáticas, aunque no está puesto en ningún documento, nos sirven para decir quién es inteligente y no. Digo, nos sirven lo entrecomillo, pero se usa para eso y se usa también como filtro para muchas cosas, como qué te evalúan en matemáticas para un examen de ingreso, qué te evalúan en general para un examen de ingreso de muchas cosas, pues en general lengua y matemáticas, y las matemáticas termina siendo un lugar
de filtro, un lugar en el que a partir de ahí se va a decidir muchas cosas de mi futuro académico. Yo creo que eso no nos ayuda a transmitir lo que queremos de las matemáticas. Y eso es porque no, es decir, ¿quién no nos ha dicho cómo sí son las matemáticas? O sea, ¿dónde está la falla? Estoy queriendo entender el dónde nos perdimos en el camino. O sea, es cierto todo lo que hemos comentado, sin lugar a dudas, pero ¿dónde tapamos el bache? Yo diría que tiene que ser en la formación docente, nada más que no es una cosa que se logre de una generación a otra, sino que tenemos que empezar a caminar a mirarlas como este espacio sí, de aprender y de retos, pero que no tenga este peso tan fuerte en la vida escolar de las personas para que pueda ser un espacio más libre de aprender y de crear y de ser, pues eso, explorar también. Sí, desarrollar todas estas cosas que nos interesa del pensamiento matemático, pero bueno, yo si empezara por algún lugar, pues creo que tiene que ser por ahí, para ir, introduciendo cambios poco a poco. Pero claro, todo lo que ya dijimos, tiene que haber buenos libros, tiene que haber que soporten, digamos, esta idea, esta idea. Últimamente, con los nuevos libros de texto, esta queja de que las matemáticas se redujeron a 5 páginas. Sí, las matemáticas están bastante ausentes. No tenemos mucha cosa en los libros o sea, las matemáticas están, cambió su función, digamos, en la propuesta de la nueva escuela mexicana. Y ahora no son como un espacio, no son un ente curricular, digámoslo así, que tiene un valor formativo propio, ¿no? Desde mi lectura, ahora las matemáticas se ven como una herramienta para atender otras áreas curriculares y con todo este tema de los proyectos comunitarios y de que sirvan como para resolver cosas prácticas, pero en sí mismas no parecen tener un valor formativo. Y eso es un cambio muy relevante. Para ti, tu punto de vista con respecto a eso es que Yo no lo comparto. Yo creo que deberían tener la función de servir para resolver cosas y mostrar eso desde la escuela, que sirven para atender y para incidir en el mundo, pero que también son un espacio formativo en sí mismo, que no todo lo que se estudie tendría que tener una aplicación inmediata. Es una combinación bien difícil y no digo que yo sepa cómo hacerlo, pero me parece que reducirlo a solo una cosa instrumental les quita mucho de su valor. y porque además todo el mundo se mueve con números, Mm. cada vez más, es decir, no estoy diciendo que sea lo único tampoco, por supuesto están las artes, pero detrás de la sinfonía, detrás de las obras artísticas, hay matemáticas, ¿cierto? Así es, y tienen, ese es como un valor en el que podemos expresarnos, podemos expresar muchas relaciones y muchos fenómenos en el mundo utilizando modelos de matemáticas y tienen todo este potencial de incidir y de mostrar cosas distintas en el mundo, de conectar asuntos. Entonces yo creo que tienen un valor formativo propio. Ah, y te preocupa y están haciendo algo estás ahora en el subestado, ¿en dónde estás, Leonardo? Estoy en la Universidad Autónoma de Querétaro, ahora me vine a vivir para acá. Estás en otra más. Sí, sí, Es que estoy así en son los otro lado. investigadores y las investigadoras, se mueven de universidad en universidad. Y qué aire que estás en Querétaro, porque además me parece que ahí hay un enorme potencial de, pues, de desarrollo, un polo de desarrollo económico muy ligado a las matemáticas, ¿cierto? Sí, aquí estoy, pues una vez que el INE se acabó, ¿no? Bueno, que pasó a Mejoredo, pues yo no continué ahí. Entonces empecé a buscar otras cosas y terminé acá en la Universidad de Querétaro. Aquí estoy, contenta viviendo cerquita de la Ciudad de México, pero ya no ahí. Y sí, las matemáticas están pues muy presentes en la vida, en el desarrollo y debería, o sea, como que siento que no tienen el suficiente impulso junto con otras áreas de la ciencia, porque México no ha destacado mucho en ese sentido, no hay mucho apoyo todavía para que seamos, y no por falta de talento, ¿no? Sino porque realmente no hay buenas condiciones para promover que más personas estén haciendo ciencia y mates.
Y, ¿tú crees que o visualizas que puede haber en el futuro un cambio en esta línea de los libros de texto y los materiales educativos que llegan a millones de niños en la primaria en este caso? Corren algunos rumores de que puede haber mejores oportunidades de diálogo en la SEP, lo cual yo celebro. Ojalá que sea así, que los cambios que hemos visto últimamente en la estructura de la Secretaría permitan un mejor intercambio, porque no lo ha habido, más bien ha habido como mucho sospechosismo, si se me permite la palabra, de allá para acá. Y luego que se volvió de aquí para allá también, o sea, entre la gente que hace didácticas específicas y la gente encargada de hacer los programas y hacer los materiales. Yo espero que eso cambie y que sí podamos ir trabajando juntos y juntas para tener para poder aportar las cosas que desde la educación matemática podemos hacer y hacer crecer nuestra área también. Y pues que eso pueda estar en beneficio de los maestros, las maestras y los niños, ¿no? De las escuelas para tener una mejor em, pues, versión del aprendizaje matemático en la escuela. Vamos perdiendo como país cuando perdemos esta, pues esta enseñanza, es decir, porque es cierto que los niños son niños hoy, pero pueden hacer muchas cosas con las matemáticas hoy que les permiten desarrollar una mente mucho más creativa, etcétera. ¿Qué nos estamos perdiendo más allá de, bueno, no puedo decir más allá de los niños, pero como país, este desarrollo de talento, no lo sé, ¿qué nos Sí, estamos? yo digo que eso, el desarrollo de talento, la posibilidad, porque toda la enseñanza curricular, yo digo, todos los asuntos que decimos, esto debe estar en la escuela básica. La pregunta de qué debemos enseñar en la escuela básica, qué consideramos conocimientos básicos, sigue siendo muy relevante. Y para mí, desde mi punto de vista, las matemáticas sí deben estar ahí. Sí deben estar ahí porque no solo forman para el futuro, también forman para la vida presente de los niños y las niñas y de los jóvenes. También tienen cosas que aportar como formas de pensamiento, pero también como soluciones a lo inmediato para poder operar con algo, para poder modelar algo. Cosas que sí pueden estar en la vida del día a día, de cuando uno es niño y cuando uno es adolescente. Y visto como país, también en la formación de cómo le hacemos saber a alguien joven que las matemáticas tienen todos estos puntos de aplicación, que las matemáticas pueden conectar esto con esto. Si no les mostramos una buena visión de eso cuando están en la escolaridad básica o cuando están en la media superior, ¿cómo van a saber que las matemáticas pueden ser un campo en el que se puedan dedicar? Pero además que si no tenemos talento, es decir, si no tenemos gente que tenga talento, ¿qué tenemos? Pues sí, no tenemos como dependencia todavía de muchas cosas que México no puede hacer por sí mismo como país, que no tiene suficiente, pues, gente que esté pensando en cosas que resuelvan cosas que nos interesan. Entonces sí, nos estamos perdiendo de un potencial para llamar a las personas y sobre todo a las mujeres a estas áreas a trabajar. Oye, Ana Laura, muchísimas gracias por estar aquí primero que nada. Y el tema de las mujeres, que me parece también muy relevante, eh, no sé, como que hay sí, para en general hay debate para las mujeres también. Y quizá para terminar, cuéntanos, ¿tú cómo ves cómo se resuelve? Nada más diciéndoles, chicas, lléguenle, échenle más ganitas a las cosas de STEM. Sí, no. No, justo aquí en la UAC, donde estoy ahora, he tenido la oportunidad de trabajar con algunas estudiantes en un programa de maestría donde doy clase y he tenido la fortuna de tener estudiantes que estaban muy interesadas en temas de género y matemáticas y eso me llevó a conocer también otras colegas que están estudiando esas áreas. Y bueno, hicimos dos tesis en función con este tema para trabajar con maestros y maestras de primaria y secundaria y promover o sea, primero para empezar a conocer el fenómeno y saber si existían sesgos de género a la hora de enseñar. Y una de las cosas que nos encontramos es que, bueno, puede haber acciones docentes de las que, bueno, ni nos damos cuenta,
como que le das la participación un menor número de veces a las niñas en comparación con los niños. Y eso está documentado, digamos. O que a las niñas les haces preguntas que son más fáciles, porque ellas son niñas y pues a las niñas las matemáticas no se les dan. Ellas son buenas para otras cosas, pero las matemáticas no. Entonces, que hay como esos ajustes a veces de manera inconsciente, ¿no? En la que las niñas van quedando de lado y van recibiendo el mensaje. Las mujeres vamos entendiendo los mensajes que tienen que ver con estas diferencias por género desde una edad muy temprana. Entonces piensan que las matemáticas no son algo para ellas. Aparte de que nuestros modelos y nuestros referentes, en general, cuando pensamos en las matemáticas, pensamos en nombres, igual que pasa en la ciencia. Tenemos pocos modelos y pocos referentes de mujeres haciendo matemáticas. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar sobre todas esas cosas. En no usar ejemplos cuando ponemos problemas de matemáticas que están estereotipados, en donde cuando participa una mujer siempre es porque va a comprar, le dan el cambio, cocina un pastel y entonces cuánto de harina y cuánto. No, sino que tengamos a mujeres en actividades diversas, esas, pero otras también. Y que las niñas vean eso, que las niñas vean eso desde temprano y sepan que las mujeres podemos estar en todos esos ámbitos y que ese sí es un espacio para ellas. Muchísimas gracias, Ana Laura. Ha sido muy interesante conversar contigo y seguramente este tema nos va a dar para mucho más y espero volvernos a encontrar acá en el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, Mujeres de 10 en Educación. Y como saben, nosotras sabemos de educación. Gracias, gracias, Ana Laura. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.